Muy buenos días, sean bienvenidos al 20 Simposio Nacional de Parasitología Forestal, Dr. David Cibrián Tobar, Aguascalientes, Aguascalientes 2021. A continuación, daremos inicio con las actividades de este día, con la conferencia magistral El papel del napo en la regulación fitosanitaria forestal internacional por la doctora Stephanie Bloom, directora ejecutiva de la Organización Norteamericana de Protección a las Plantas. Stephanie Bloom es la directora ejecutiva de la NAPO, que es la Organización Regional de Protección Fitosanitaria que representa a Canadá, Estados Unidos y México. En su puesto como directora ejecutiva, ella está a cargo del manejo de los recursos humanos y financieros de la Secretaría de la NAPO, a la vez que se encarga de cumplir con el plan estratégico, el programa de trabajo anual y las metas prioritarias del Comité Ejecutivo de la NAPO para Norteamérica. Stephanie nació en México y se crió en Guatemala. Ella posee una licenciatura en biología de la Universidad del Valle de Guatemala y un doctorado en entomología de la Universidad de California, Plantel Davis. Antes de formar parte de la NAPO, a mediados del 2015, ella se desempeñaba como analista de riesgo y capacitadora especializada en la ONFP de Estados Unidos, en donde sus responsabilidades incluían la elaboración y revisión de análisis de riesgo de plagas para la importación y exportación de productos agrícolas para el consumo y la propagación y el diseño, la creación y presentación de talleres sobre análisis de riesgo de plagas. Mientras trabajaba en la ONPF de Estados Unidos, Stephanie también fue profesora adjunta en el Departamento de Entomología de la Universidad Estatal de Carolina del Norte, en colaboración con los profesores de la NCSU. Stephanie fue profesora de 2 clases ofrecidas todo el semestre sobre protección normativa a las plantas, titulada Desafíos en la protección de los recursos vegetales e introducción al análisis de riesgo de plagas. Estas clases formaron parte de las asignaturas secundarias del programa de bioseguridad vegetal de la NCSU. Antes de trabajar con la USDA, Stephanie fue una destacada investigadora y experta en la materia en cuanto a la técnica del insecto estéril para diversas plagas de plantas de importancia cuarentenaria, incluida la mosca del Mediterráneo, mosca mexicana de la fruta, palomilla de la manzana, palomilla de la naranja, palomilla del nopal, polilla del dátil y palomilla dorso de diamante. Durante su carrera ha escrito más de 60 publicaciones científicas revisadas por colegas y diversos capítulos del libro. Un gusto. Adelante, doctora. Muchísimas gracias por esa introducción. Antes de comenzar mi ponencia de hoy, todos han oído que he tenido una carrera muy larga. Ya estoy aproximando el tiempo de contemplar mi jubilación, pero antes de eso, y tomando esta gran oportunidad que ustedes me han proporcionado, quiero presentarles la ponencia titulada El papel de la NAPO en la regulación fitosanitaria forestal internacional. En esta ponencia voy a cubrir los siguientes puntos que ustedes ven acá. Antes de iniciar los temas, quiero dar un breve agradecimiento y luego abordar los temas que ustedes ven en esta diapositiva. Entonces, quisiera agradecer esta prestigiosa invitación a participar en el 20º Simposio Nacional de Parasitología Forestal. Para mí es un honor y un gusto estar con ustedes el día de hoy. Y asimismo quiero agradecer a las personas que están escuchando, no solo por su atención, pero por las preguntas que quizá genere esta ponencia. Entonces quiero iniciar dándoles una pequeña reseña de lo que es la NAPO. Tal como lo indicó la persona que me introdujo a esta sesión, la NAPO es la Organización Norteamericana de Protección a las Plantas y somos la organización regional de protección fitosanitaria para el continente norteamericano, es decir, representamos los intereses fitosanitarios de México, de Estados Unidos y de Canadá. Y como ustedes verán acá, una estrellita, este es el lugar donde está ubicada la Secretaría y los invito, después de la pandemia, que pasen a visitarnos.
Entonces, para darles una indicación más precisa de dónde se encuentra la Secretaría, estamos en el estado de Carolina del Norte, en la capital del estado, que es la ciudad de Raleigh, y nuestra Secretaría está ubicada dentro del campus de la Universidad Estatal Agraria de Carolina del Norte, y como verán acá, formamos parte de un edificio con otras entidades, incluyendo la entidad normativa de protección fitosanitaria de Estados Unidos. Quiero contarles que la NAPO es una de 10 organizaciones regionales de protección fitosanitaria en todo el mundo. Y en esta diapositiva, ustedes ven las siglas que representan a estas 10 organizaciones. Como verán también, las siglas están colocadas más o menos para que ustedes se den idea de qué países se reúnen en cada organización regional. Aquí también cabe comentarles que NAPO y OIRSA comparten a México como país miembro, y eso sucede también para otras organizaciones regionales. Por ejemplo, las dos que están en América del Sur, la Comunidad Andina y el COSABE, comparten algunos países en común también. Quiero comentarles que aunque todas somos organizaciones regionales de protección fitosanitaria, la manera que nos gobernamos, las actividades que realizamos, cuándo iniciamos esas actividades y cuáles son los productos que generamos son diferentes para todas nuestras organizaciones regionales. ¿Y cómo es que formamos este tipo de organizaciones a nivel mundial? Quiero contarles que en la Convención Internacional de Protección Fitosanitaria, específicamente el artículo 9, esa convención describe a las organizaciones regionales de protección fitosanitaria y se definen nuestras funciones. Y también quiero comentarles que cuando haya alguna organización que quiera volverse una organización regional de protección fitosanitaria, esta debe ser reconocida por el órgano rector de la Convención Internacional de Protección Fitosanitaria, que es la Comisión de Medidas Fitosanitarias. Y esto es, a grandes rasgos, lo que dice el artículo 9. Dice que todas las partes contratantes, es decir, los países, las comunidades económicas de la Convención Internacional de Protección Fitosanitaria deben establecer, o se recomienda que establezcan organizaciones regionales y que éstas tengan responsabilidad de promover, participar y alcanzar los objetivos de la Comisión, recopilar y divulgar información sobre sanidad vegetal, colaborar en la elaboración y, me atrevo a decir, la implementación de las normas internacionales de sanidad vegetal o NINF. Y también quiero comentarles que anualmente las 10 organizaciones regionales se reúnen en lo que se llama la consulta técnica. Ahora, debido a la pandemia, lo estamos haciendo de manera virtual, pero en años atrás nos reuníamos una vez al año alrededor de octubre a noviembre. Y el objetivo de estas reuniones era estimular la cooperación en nuestras regiones y promover las medidas armonizadas para prevenir y controlar las plagas. Regresando entonces a la NAPO, quiero contarles que la NAPO fue establecida en 1976 y, aunque somos una organización regional, tenemos funciones regionales, así como hemisféricas y mundiales. Y durante esta ponencia voy a tratar de ilustrar estas responsabilidades y funciones a ustedes. Entonces, comenzando con las funciones regionales, la NAPO brinda un foro para que los sectores públicos y privados de México, Estados Unidos y Canadá colaboren en la protección de todos los recursos vegetales y el medio ambiente, a la vez que aseguramos
y facilitamos el comercio seguro. Entonces, los gobiernos que son parte de la gobernanza y de las actividades de NAPO son las Organizaciones Nacionales de Protección Fitosanitaria o ONPFs. Y como ustedes lo ven en esta diapositiva, para Canadá, la ONPF es la Agencia Canadiense de Inspección Alimentaria, que incluye sanidad vegetal dentro de sus actividades. Para Estados Unidos es el USDA, Oficina de Protección Fitosanitaria y Cuarentena del Servicio de Inspección de Sanidad Agropecuaria. Y para México es el SENASICA, Dirección General de Sanidad Vegetal. Y como directora ejecutiva de la NAPO, el representante clave de la ONPF de cada uno de estos países es mi jefe. Entonces, como se imaginarán, es difícil trabajar para un jefe. Trabajar para 3 es aún más difícil. Quiero contarles que la NAPO es única entre las organizaciones regionales de protección fitosanitaria, pues tenemos participación de la industria en todas nuestras actividades. Y esas incluyen nuestro sistema de gobernanza, incluyen también las actividades que tomamos como NAPO en la elaboración de productos. ¿Y a qué me refiero cuando digo la industria? Quiero darles el ejemplo a ustedes interesados en forestales, que tenemos representantes de la industria que trabajan en silvicultura y el manejo de productos forestales. Asimismo, representantes de semillas, de cítricos y de otros sectores agrícolas, como lo ven ustedes acá, incluyendo, tenemos representantes de las industrias marítimas, ferroviarias y brokers, porque sabemos que el comercio internacional y el transporte de materiales, de productos vegetales, conllevan cierto riesgo. Entonces, por eso es importante tener a todos estos representantes con nosotros en NAPO. Quiero mostrarles entonces cómo se maneja la NAPO y vamos a platicarlo poquito a poco. Tenemos como principal componente el comité ejecutivo, ya hablamos de ellos un poquito. Estos son los jefes de las ONPFs de nuestros 3 países y ellos se respaldan con lo que se llama el comité consultivo y de manejo de la NAPO. Las personas que conforman este comité también trabajan para las ONPF de nuestros 3 países. En el caso de México, tenemos la gran suerte de tener a la bióloga Ana Lilia Montealegre Lara. Muchos de ustedes deben conocerla. Luego, como les indicaba anteriormente, tenemos la presencia de la industria dentro de la gobernanza de NAPO y ellos conforman el grupo consultivo de la industria. Aquí tenemos un representante de la industria de cada país, quienes son responsables de comunicarse con todas las industrias de ese país para traer los retos fitosanitarios de todas esas industrias a las mesas de NAPO. Aquí está la Secretaría de la NAPO, donde funjo yo como directora ejecutiva, y como verán en el diagrama, nosotros unimos no solamente a los responsables de la gobernanza, sino también a nuestros grupos de expertos. Entonces nosotros trabajamos como un eje para manejar el trabajo de la NAPO. Y finalmente, y no por tener menos importancia, quiero contarles de los grupos de expertos de NAPO. Ellos son los responsables en progresar la elaboración de productos de NAPO y como verán las letras en color naranja acá, estos 2 grupos tienen representación de la industria. Continuando entonces con las funciones regionales de NAPO, quiero contarles un poco sobre lo que hacen los grupos de expertos. Y ellos realmente son los responsables de desarrollar o elaborar los productos de NAPO. ¿Y a qué me refiero cuando digo productos? Bueno, la NAPO es una de las organizaciones regionales que desarrolla normas regionales sobre medidas
fitosanitarias o NRMF. También como organización desarrollamos otros documentos, por ejemplo, documentos de ciencia y tecnología, documentos de discusión, etcétera. Y también a cada tanto realizamos actividades como talleres y simposios. Y aunque acá en la Secretaría de la ANAPO nosotros proveemos el respaldo a los grupos de expertos, son ellos quienes desarrollan y elaboran estos productos. ¿Y por qué desarrollamos estos productos? Pues lo hacemos simplemente para brindar orientación a nuestros países miembros, no solo los gobiernos, sino la industria, acerca de enfoques armonizados para la aplicación de medidas fitosanitarias que faciliten el movimiento seguro de plantas, productos vegetales y otros artículos, tanto dentro de nuestra región como fuera de ella. En esta diapositiva les muestro la conformación de un grupo de expertos de NAPO. Como verán, un grupo de expertos tiene expertos del gobierno o expertos designados por el gobierno. Por ejemplo, otras entidades representando al gobierno, como en este caso para forestales sería la Semarnat, o fuera de las ONPFs, pero que tienen una aportación clave para el desarrollo del proyecto, por ejemplo, como el grupo de aduanas. En muchos grupos de expertos tenemos miembros del mundo académico y expertos de las provincias de Canadá y de los estados de Estados Unidos y de México. Pero como verán, además de los expertos del gobierno, tenemos interesados y expertos de la industria. Y esto es importante porque entonces todos los productos que desarrollamos en la ANAPO se implementan plenamente, no solo los gobiernos, sino la industria. Entonces quiero contarles que año con año la ANAPO tiene un programa anual de trabajo y en general manejamos de 13 a 18 proyectos, es decir, manejamos ese número de grupos de expertos mientras ellos desarrollan su trabajo. La Secretaría, como ya les indiqué, y los miembros del Comité Consultivo y de Manejo de la ANAPO apoyan a estos grupos de expertos. Y en general, alrededor del 70% de estos grupos cuentan con participación de la industria. Acá les muestro el grupo que está fungiendo actualmente de expertos en forestales de la ANAPO. Entonces, si se dan cuenta, bajo gobierno tenemos la representación de la ONPF, pero también para Canadá tenemos la representación del Grupo de Recursos Naturales. Para Estados Unidos, 2 representantes de la ONPF y para México, 3 expertos de la Semarnat y un experto de Senacica. En el caso de este grupo, tenemos representantes de la industria de Canadá y de Estados Unidos. Regresando entonces a las normas regionales de NAPO, quisiera contarles que esas normas abarcan varios temas fitosanitarios o temas de sanidad vegetal, como son los conceptos. Entonces tenemos la norma 5, que nos habla de la terminología fitosanitaria. Tenemos la norma 40, que nos da los lineamientos generales de manejo de riesgo. También tenemos normas sobre productos específicos, como son la 3 sobre papa, y 2 normas sobre productos de madera, la 38 y la 41. También tenemos normas para plagas específicas, y la 33 es de interés para ustedes, pues la palomilla asiática gitana, que está ausente en el continente de Norteamérica, es una amenaza para los productos forestales y los bosques de nuestro continente. Quiero que por favor tomen nota que las normas regionales de NAPO se elaboran para abordar asuntos de relevancia para nuestros países miembros. Es decir, cada país tiene comentarios acerca de cuál es la siguiente norma que vamos a desarrollar y por qué. Asimismo, las normas regionales, como su nombre le indica, se aplican solamente a nuestros países miembros y no reemplazan o invalidan a las normas internacionales de sanidad vegetal o NIMF. Es más,
muchas de nuestras normas regionales han servido como base o como ejemplo para la elaboración de normas internacionales. Es decir, hemos liderado en la NAPO con nuestras normas regionales para la eventual elaboración y adopción de normas internacionales. Lo que pasa en esa instancia entonces es que nuestras normas regionales dejan de tener importancia porque ahora tenemos una norma internacional y entonces las archivamos. Voy a darles un poquito de más información a este respecto. Entonces, en el caso de la NAPO, ustedes verán en esta diapositiva las normas regionales de NAPO que dieron origen a las normas internacionales de la Comisión Internacional de Protección Fitosanitaria. Y como verán, hemos tenido una influencia bastante impresionante sobre las normas internacionales. Especial interés para este grupo será la norma de embalaje de madera, que primero la tuvo la NAPO y ahora la tiene la Convención Internacional de Protección Fitosanitaria. Esta pregunta siempre surge cuando hablamos de normas regionales y de normas internacionales, y la pregunta es simplemente si las normas son directrices o son obligaciones. Primero, déjenme decirles que la NAPO no es una entidad normativa. Es decir, nosotros no tenemos el respaldo legal para exigir obligaciones de nadie. El trabajo de la NAPO es proporcionar productos para incentivar a nuestros países en la armonización de medidas fitosanitarias. Y en ese caso, nuestras normas regionales hacen eso. Dan directrices para la aplicación armonizada de estas medidas en nuestros países miembros. En el caso de las normas internacionales, hacen exactamente lo mismo que nuestras normas regionales, pero en este caso es la aplicación armonizada a nivel de todas las partes contratantes de la Comisión, que al momento son 184 partes contratantes. Ahora aquí viene lo interesante. Para aquellos países que además de ser partes contratantes de la Convención, son miembros de la Organización Mundial del Comercio, las normas internacionales se convierten en obligaciones porque tenemos el Acuerdo sobre Medidas Sanitarias y Fitosanitarias de la OMC, que es un texto jurídico, es decir, tiene el respaldo legal para que estas directrices se conviertan en obligaciones. También a veces surge la pregunta, ¿qué pasa con la reglamentación de sanidad vegetal de cada país? ¿Cómo es que funcionan las normas internacionales, las normas regionales y la reglamentación de cada país? Y el Acuerdo de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias de la OMC es muy claro, diciendo que aunque tenemos normas para tratar de armonizar la aplicación de medidas fitosanitarias, esto no requiere que los países miembros modifiquen su nivel adecuado de protección. Eso se refiere a que cada país tiene el derecho soberano de tener su reglamentación para alcanzar su nivel adecuado de protección. Entonces, la idea es que todos estos instrumentos regionales e internacionales trabajen conjuntamente con la reglamentación de cada país. Ok, ya mencionamos las normas regionales de la NAPO y aquí en esta diapositiva les doy algunos ejemplos de normas que quizás sean de interés para ustedes. La primera, que es la última norma que aprobó la NAPO, es sobre enfoque de sistemas para manejar el riesgo relacionado con la movilización de productos forestales. Y vamos a hablar de esa norma un poquitito más. Sin embargo, acá les incluyo otras normas: importación de algunos productos de madera y bambú hacia un país miembro de la NAPO, medidas integradas para el comercio de árboles de Navidad, etcétera, etcétera. Todas estas normas tienen como objetivo que nuestros países en Norteamérica trabajen de manera conjunta
y evitemos la entrada y la dispersión de plagas como lo indicamos en la norma 33, ¿ok? Tenemos una norma para el manejo de embarcaciones que pueden traer la palomilla gitana asiática a Norteamérica. Tenemos otras normas también en la NAPO que no comentan específicamente sobre aspectos forestales, sin embargo, tienen importancia indirecta en el ámbito forestal, como las que he indicado en esta diapositiva. La norma 5, el glosario de términos fitosanitarios, es importante porque todos tenemos que estar de acuerdo si tenemos una definición que todos la entendamos de la misma manera. Asimismo, autorización de personas para expedir certificados fitosanitarios es importante en el comercio de productos de madera. Entonces, hablando de la norma 41 en específico, esta norma es muy interesante porque nos habla de la cadena de producción de productos forestales, es decir, nos habla de la producción precosecha, la cosecha, la poscosecha, la producción, el procesamiento, y nos habla sobre medidas que se pueden aplicar en toda esta cadena de producción para reducir el riesgo relacionado con la movilización de estos productos. Como indiqué anteriormente, la NAPO también produce otros productos, no solamente normas. Y acá les doy algunos ejemplos y incluyo los años en el momento que fue este producto aprobado. Y como verán, algunos son bastante nuevos, como el documento de discusión sobre probabilidad de establecimiento. Sin embargo, ya tenemos algunos productos que a lo mejor necesitan actualización, como es el documento sobre preselección de la capacidad invasora. Y ya verán por qué les estoy haciendo este comentario al final de mi ponencia. Otros productos también, como documentos de ciencia y tecnología, aquí hay dos que son de interés para este grupo, como es lineamientos de control biológico contra una plaga forestal, y como lo es revisiones de tratamientos para embalaje de madera. Y uno de los documentos de ciencia y tecnología más nuevo es riesgos de introducción de especies de limantrine. Ahí se encuentra también el complejo de especies de la palomilla gitana asiática. La NAPO también tiene talleres y simposios a cada tanto y muchos de ellos pueden ser de interés en el ámbito forestal. Por ejemplo, en el 2016 y también en el 2014 tuvimos 2 talleres de implementación de la norma internacional 15, que es la norma del embalaje de madera. Y como verán también en esta diapositiva, otros talleres que tienen interés tangencial para el área y el ámbito forestal. Otras funciones regionales de la NAPO, entonces, con estos talleres y simposios, facilitamos la capacitación y el desarrollo de la capacidad, no solo para implementar nuestras normas regionales, sino también las normas internacionales. La NAPO también tiene un papel en ayudar a sus miembros a mediar y discutir información para evitar o solucionar una controversia fitosanitaria. Esta actividad la hemos llevado a cabo en 2 ocasiones en el ámbito de la NAPO. También como actividad rutinaria recopilamos información en sanidad vegetal, informamos a nuestros países, por ejemplo, si hay alguna plaga, por ejemplo, en América Central o en el Caribe, que puede conllevar un riesgo para nuestro continente. Finalmente, apoyamos a nuestros países miembros, es decir, a México, Estados Unidos y Canadá, para que cumplan sus obligaciones de notificación de plagas ante la Convención Internacional de Protección Fitosanitaria a través de un sistema regional que maneja NAPO que se llama el Sistema de Alerta Fitosanitaria.
En cuanto a funciones hemisféricas, colaboramos muy de cerca con las otras ORPFs hermanas que están en el continente americano, es decir, OIRSA, la Comunidad Andina, el COSABE, la Organización Regional del Caribe y NAPO. Y en este caso, estamos siempre en conversaciones sobre sanidad vegetal, tratamos de fomentar enfoques coordinados y trabajamos conjuntamente para colaborar con la Secretaría de la Convención Internacional. Y en cuanto a funciones mundiales, como se imaginarán, apoyamos al órgano rector de la Convención Internacional, que es la Comisión de Medidas Fitosanitarias, en la elaboración e implementación de las normas, en intercambiar información técnica y en exhortar a nuestros países a que participen en iniciativas internacionales. Entonces, resumiendo, ¿cuál es el papel de la NAPO en la regulación fitosanitaria forestal? De nuevo, reitero que no somos una organización normativa porque no tenemos el respaldo legal. Sin embargo, orientamos a nuestros países acerca de estos enfoques armonizados en la aplicación de medidas fitosanitarias siempre basadas en conocimientos científicos. Tratamos de la mejor manera de facilitar el comercio seguro de plantas, productos vegetales y otros artículos. Desarrollamos las normas, los documentos y las actividades para que nuestros gobiernos y nuestras industrias puedan implementarlos. En nuestro papel como organización regional, tratamos de fomentar la confianza entre nuestros países y el trabajo conjunto. Y con nuestros talleres y simposios intentamos incrementar la capacidad fitosanitaria de la región. Y en este caso quiero comentarles que los talleres y simposios de la NAPO van más allá que solo los países de la NAPO, pues tratamos de colaborar con las otras organizaciones regionales de las Américas y en algunas instancias con las organizaciones regionales y con la Secretaría de la Convención Internacional. Regresando un momento a los proyectos de la NAPO, quiero contarles cuál es el ciclo de vida de proyectos de la NAPO, porque tienen un inicio, un desarrollo y un fin. Y ya verán por qué les estoy comentando esto. Primero que todo, como directora ejecutiva, yo no puedo decidir cuáles son los proyectos que la NAPO va a llevar. Todos los países, las industrias, con cierta regularidad proponen proyectos nuevos. Estos proyectos son priorizados y aprobados por nuestros comité ejecutivo, comité consultivo y de manejo y grupo consultivo de la industria. Luego seleccionamos a los expertos de nuestro grupo de expertos y ellos se encargan de elaborar el proyecto. Una vez el proyecto está terminado, el borrador del proyecto terminado se manda a consulta de país para que todos nuestros países en NAPO tengan oportunidad de comentar sobre ese producto. Estos comentarios se toman en cuenta y finalmente el comité ejecutivo aprueba el producto finalizado y el proyecto se termina. Y quiero contarles que los gobiernos, los estados, las provincias, el mundo académico, la industria, todos pueden presentar una propuesta de proyectos a la NAPO. Estos proyectos generalmente son sobre un asunto emergente, una plaga, por ejemplo, una amenaza, o simplemente una buena idea. ¿Cómo se presentan estos proyectos? Se usa una plantilla muy simple para propuestas de proyectos dentro de la NAPO, que está en nuestro sitio web, y se exhorta a aquellos que quieren presentar una propuesta que colaboren con el miembro del Comité Consultivo y de Manejo de la NAPO de cada país. En el caso de ustedes sería la bióloga Montealegre Lara. ¿Cuándo se pueden presentar estos proyectos? Realmente se pueden presentar en cualquier momento, pero la NAPO convoca para proyectos nuevos más o menos una vez cada 2 años. Y quiero contarles que la próxima convocatoria se abre el 15 de noviembre del año en curso y estará abierta hasta el 15 de enero. Quiero también contarles que una vez recibimos las propuestas de proyectos, que generalmente recibimos de 10 a 15 propuestas,
las tenemos que priorizar porque tenemos proyectos vigentes y solo podemos manejar alrededor de 15 proyectos en un programa anual. Entonces, estos proyectos se evalúan para ver si enlazan con la misión no solamente de la NAPO, sino de la misión de cada una de nuestras ONPFs en la región, si concuerdan con las prioridades estratégicas de nuestra región, si tienen un valor armonizativo para Norteamérica, si hablan de plagas de interés para nuestros países miembros y si cada uno de nuestros países tiene disponibilidad de expertos que puedan elaborar este producto. ¿Okay? Entonces, les cuento, les presenté estas últimas diapositivas simplemente para incentivarlos a que como comunidad de parasitología forestal, número 1, se involucren más en NAPO. Número 2, vayan pensando después de revisar el sitio web, si tienen alguna buena idea que puedan proponer como una nueva propuesta de proyecto a la NAPO, pues nos encantaría enlazarnos con ustedes y trabajar conjuntamente con esta comunidad. Muchísimas gracias por su atención. Para obtener información adicional, por favor, visiten nuestro sitio web y les proporciono mi correo y quedo a sus órdenes para cualquier pregunta. Muchísimas gracias y buenos días a todos. Muchas gracias, doctora, por su excelente ponencia. Disponemos de unos minutos. Si alguien tiene la intención de resolver alguna inquietud, les pediríamos puedan levantar la mano o manifestarlo. O lo dije muy claro o se durmieron todos. ¿Cuál será? Pues sí, fue una exposición bastante clara, pero vamos a ver si alguien tiene algún comentario o pregunta. Muchas gracias. Veo que el doctor Cibrián tiene la mano levantada. Doctor, ¿en qué puedo servirle? Si le pueden abrir el micrófono al doctor David Cibrián, por favor, para que pueda hacer su pregunta. Ya están abiertos los micrófonos. Ya. Y todo. Gracias, sí. Adelante. Muchas gracias por la plática, muy interesante, doctora Stephanie, muy ilustrativa de lo que hace NAPO. No sé si nos pudiera comentar un poco sobre el papel que tiene la Comisión Forestal de América del Norte dentro de NAPO. ¿Cómo funciona la relación entre esta organización y la NAPO, que entiendo es más amplia, ¿no? Sí, muchas gracias, doctor. La verdad, no tenemos una relación directa con esa comisión. Como traté de ilustrarlo durante la ponencia, a lo mejor miembros de esa comisión participan como expertos dentro de los grupos de expertos de NAPO. Pero al momento no tenemos una relación directa con esa comisión. Eso no quiere decir que no la podemos tener en el futuro. ¿Okay? Ok, sí. Espero haya respondido a su pregunta. Gracias. Sí, cómo no, gracias, porque también a mí me parece interesante porque la Comisión Forestal también está interesada en tratar asuntos regionales a los 3 países y a lo mejor se pueden armonizar algunas de las acciones que se toman entre ambos. Por eso era mi comentario. Muchas gracias. No, gracias a usted. Tiene la mano levantada también el maestro Abel Plasencia para ver si le abren el micrófono, por favor. Muchas gracias, doctor Guillermo. Muy clara su presentación, felicidades. Y la pregunta es, usted hablaba sobre un sistema de alerta temprana que están operando, si no mal entendí, ahí en NAPO. Y más que una pregunta, quisiéramos entablar una conversación con ustedes con el propósito de
de ver qué es lo que están haciendo en esa materia. Nosotros en Comisión Nacional Forestal estamos trabajando algo similar por supuesto, en el ámbito forestal, pero creo que podríamos estar intercambiando experiencias y ver qué podemos mejorar de lo que estamos nosotros haciendo en este tema. Muchísimas gracias, maestro. Déjeme contarle un poquito más sobre el sistema de alerta fitosanitaria que maneja la ANAPO. Como partes contratantes de la Comisión Internacional de Protección Fitosanitaria, los 3 países de la ANAPO tienen obligación de reportar la situación con plagas cuarentenarias en sus países, ¿ok? Entonces, no solamente la aparición de una nueva plaga, pero por ejemplo, si se tiene plaga X en Canadá y hay una cuarentena de ciertas regiones de Canadá para esta plaga, si hay cualquier cambio en esa región de cuarentena, todo eso hay que notificarlo a nivel internacional. Entonces, esas notificaciones se llaman notificaciones oficiales porque a nosotros nos las proporciona cada ONPF y nosotros nos tomamos el trabajo de subirlas al portal de la Comisión Internacional de Protección Fitosanitaria. ¿Okay? Ese es uno de los productos que tiene este sistema de alerta fitosanitaria y usted lo puede accesar directamente desde el sitio web de la ANAPO. Es más, se puede inscribir para que el sistema le mande esas notificaciones de manera automática en cualquier momento que haya una notificación, ya sea de México, de Canadá o de Estados Unidos. El segundo producto que tiene ese sistema de alerta fitosanitaria no es una notificación oficial, pero es más una notificación de una plaga emergente. ¿Okay? Yo creo que ahí es donde tal vez podríamos colaborar, porque esas notificaciones son nada más no es una notificación oficial, es decir, no viene directamente de la ONPF, pero viene, por ejemplo, de revisar publicaciones científicas donde quizás se informe que tal plaga está en este momento en el área del Caribe. ¿Okay? Entonces, nuestro grupo de expertos que maneja el sistema de alerta fitosanitaria encuentra esa información y la publica en el sistema para alertar a nuestros países de situaciones que a lo mejor nos van a causar problema. ¿Okay? Entonces, le recomiendo, maestro, que vaya al sitio de la ANAPO, en las pestañas, en la parte superior de la primera página, usted va a encontrar lo que se llama Pest Alerts, o tenemos el sitio también en español, alertas de plagas, y ahí usted podrá ver lo que hemos publicado y continuamos publicando cada año. Espero que haya podido responderle a su pregunta y darle más información. Muchas gracias. Claro que sí, muchas gracias. Bien, doctora, comentar que en el chat hacen felicitación a su presentación. Varios compañeros están comentando el agradecimiento y las felicitaciones por su excelente ponencia. Muchas gracias. También veo una pregunta de parte de la colega Rebeca Álvarez. ¿Siempre participa NAPO con prevención de plagas exóticas únicamente? Y la respuesta es no. Principalmente queremos evitar que las plagas que todos nuestros países consideran de importancia cuarentenaria, queremos evitar que entren a Norteamérica. ¿Ok? Sin embargo, como todos lo sabemos, eso pasa de repente, no solo en uno de los países o a lo mejor en 2 de los países. Entonces, la NAPO también tiene actividades relacionadas a las plagas que puede tener uno de nuestros países y no el otro. Entonces, trabajamos a nivel de todas las plagas, Rebeca. Usted puede entrar al sitio web de la NAPO y ver lo que tenemos ahí para informarse un poquito más. Muchísimas gracias. Doctora. Gracias. Yo no veo más preguntas, doctor.
Todavía hay un tiempo suficiente. Si alguien gusta levantar la mano, y tenemos todavía unos minutos para algunas preguntas que tengan. Doctora, una pregunta. ¿Habrá algún vínculo entre la NAPO y las áreas naturales protegidas de los tres países? Es decir, ¿hay un vínculo o algo más particular en cuanto a áreas protegidas? Sí, esa es una excelente pregunta y la respuesta es, depende de los proyectos que tengamos en NAPO. Por ejemplo, y esto sucedió antes de que yo me volviera la directora ejecutiva, en cierto momento, 2 de los países de la NAPO, Estados Unidos y México, estaban trabajando de manera conjunta sobre la palomilla del nopal, Cactoblastis cactorum. En aquellos momentos, obviamente, la palomilla del nopal, importantísima para México, importantísima para las áreas naturales de México, porque son centros de diversidad de cactáceas, especialmente del género Opuntia. Entonces, en ese caso, sí habían miembros de organizaciones representando las áreas naturales. Entonces, eso varía, depende el producto que estemos desarrollando. Por ejemplo, ahora, actualmente, uno de los productos más importantes que estamos trabajando tiene que ver con diagnóstico de enfermedades de fitopatógenos transmitidos por semillas. Entonces, en ese grupo de expertos tenemos un sinnúmero de expertos, es un grupo muy grande, 20 expertos, y tenemos participantes que nunca han figurado en la NAPO, y esto es debido a la índole de este proyecto. Entonces tenemos gente con formación en biología molecular, en laboratorios de diagnóstico, acreditación, etcétera, que no hemos tenido en otras ocasiones en NAPO. Entonces realmente depende del producto que estemos desarrollando, con quién nos asociamos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted por su intervención y por la respuesta a las preguntas que han surgido en torno a la NAPO. Si hay alguien interesado, quedan algunos minutitos para hacer alguna otra pregunta. Yo solamente quiero comentarle a la doctora Stephanie que aquí directamente estamos conectados en Zoom, un grupo de 121 personas, pero a través de las redes sociales sin duda que ha de haber algunas preguntas. Yo no las puedo ver porque ahorita no tengo conexión en mi teléfono para ver si hay preguntas en la página de CONAFOR, pero seguramente las hay y quizás más tarde las pudiera ver y dar respuesta a las que pudiera. Con mucho gusto, yo les pediría que alguien me las envíe por correo electrónico y con mucho gusto yo intentaré responder a las preguntas porque siempre me interesa cuando la gente le quedan dudas o quieren saber más. Así que con mucho gusto, para mí será un gusto contestar esas preguntas. Todavía aparece en el chat una última pregunta porque estamos llegando a la parte final. La voy a leer, la hace Eduardo Jiménez y dice: estimada doctora, la felicita por la presentación y dice: en temas de análisis de riesgo de plagas, ¿qué está haciendo la NAPO? ¿Se puede proponer algún proyecto de ARP? Muchas gracias por su pregunta, Eduardo. Al momento no estamos trabajando en el área de análisis de riesgo de plagas. Tenemos una norma regional, la norma 40, que es magnífica sobre el manejo de riesgo de plagas. Y les recomiendo que la estudie. Es realmente un trabajo que hizo un grupo de expertos muy, muy bueno, de mucho fondo. Y por supuesto que se pueden proponer proyectos de ARP. Si hay una buena idea, si hay un
una inquietud acerca de una de determinada plaga o del proceso de ARP como tal, eso se puede proponer como un proyecto. Y como lo dijo el doctor que dio mi introducción, yo soy una vieja analista de riesgos y todo lo del análisis de riesgo me interesa mucho. Entonces, sin poner mi preferencia de por medio, por supuesto que se pueden presentar proyectos de ARP. Doctora, a nombre del comité organizador a nivel nacional y local, agradecemos su participación con esta conferencia magistral, también la respuesta que brindó a las preguntas que surgieron y nuevamente, bueno, pues muchísimas gracias.